Jóvenes, reciban un cordial saludo en esta oportunidad. Continuando con el curso de elaboración de proyectos de investigación, seguimos con la lección 3 que corresponde del diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico. El planteamiento del problema, que constituye el primer capítulo de la tesis, tiene tres partes básicas, ¿no? Y algunas otras partes que se complementan, pero sobre la base de estas tres. El primero es el diagnóstico o situación actual, el segundo es un pronóstico y finalmente el control de pronóstico. Como les he mencionado en las clases anteriores, el planteamiento del problema tiene una estructura. Al final de esta presentación está la estructura que les va a permitir a ustedes elaborar el planteamiento de su problema según el modelo de Word que está en plataforma. ¿En qué consiste el diagnóstico o situación actual? La definición del problema de investigación permite al investigador la realización de una descripción de los hechos y o situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de verificación o comprobación, por lo cual se puede identificar la situación actual. Se debe identificar el problema, objeto de investigación, en términos concretos y explícitos. Esto es, formular las variables e indicadores que lo constituyen y sobre las cuales se fundamentará la formulación de objetivos e hipótesis de la investigación. Les había mencionado que cuando realizamos un trabajo de investigación estamos haciendo ciencia. Y la ciencia está basada en hechos reales. Por lo tanto, vamos a usar un método simple que es la observación. Observamos los hechos y los fenómenos que suceden en una determinada realidad. En este caso, si son estudiantes de administración, la realidad constituyen las organizaciones. En algún aspecto, puede ser en el estudio, en el marketing, en la logística, en los recursos humanos, en las finanzas, en la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero observamos y describimos las situaciones tal como se presentan, ¿de acuerdo? Y ellas van a constituir el objeto de verificación o comprobación. Entonces, desde ese punto de vista vamos a formular el problema. Y un problema constituye o está involucrada a través de las variables y los indicadores, como lo vamos a ver más adelante. Ya dijimos que la investigación de tesis trata básicamente sobre dos puntos, sobre dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, la variable causa y la variable efecto. Las variables, estas variables se menciona que se encuentran en los síntomas, en los efectos o las manifestaciones. Y esto constituye, como les mencioné, la variable número 2. Y las causas, que es la variable número 1, ¿ya? Que constituye la variable independiente. ¿De acuerdo? Es decir, todo está basado en la variable 1 y en la variable 2. Como ejemplo pusimos para el título motivación y la otra variable dependiente es desempeño laboral de los trabajadores. Y de eso trata la investigación. Su planteamiento, su marco teórico, los problemas, los objetivos, las hipótesis, las encuestas, las conclusiones, las recomendaciones, todo está relacionado en base a estas dos variables y no podemos salirnos de este marco. Entonces, de acuerdo con lo anterior, el planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los síntomas. ¿De acuerdo? De los síntomas que se observen y son relevantes de la situación relacionándolos con las causas que lo producen. Entonces, empezamos con los síntomas, porque eso es lo que se observa, y luego identificamos cuáles son las causas que están generando esos síntomas o esas consecuencias o esos efectos. Por ejemplo, en una empresa X, en el análisis de operaciones, presenta un descenso en el volumen de las ventas. Hay una disminución de las ventas con respecto a periodos anteriores.
Para ese año analizado, la empresa muestra una alta rotación de la conformación de su fuerza de ventas y por otro lado en el mercado aparecen empresas competidoras que ofrecen productos similares y a un precio más bajo que los de la empresa. Entonces, por un lado tenemos los síntomas que vienen a ser el descenso del volumen de ventas y buscamos las causas. ¿Qué están originando que las ventas disminuyan? Y podemos identificar muchas causas. Dentro de ella puede ser la fuerza de ventas, es decir, los vendedores, puede ser los precios, los productos, puede ser la competencia, puede ser el marketing, puede ser el precio, puede ser, en fin, puede ser muchas causas, ¿no? Entonces, a través de la investigación vamos a identificar cuál es lo que realmente está originando el descenso del volumen de ventas. Eso constituye el diagnóstico de la situación actual. Ahora vamos a identificar el pronóstico, la otra parte. Ustedes entienden que pronóstico es algo a futuro, son consecuencias a futuras. ¿Qué pasaría? Responde a esta pregunta. ¿Qué pasaría si no solucionamos el problema? La respuesta es al agravante, a la situación actual, ¿verdad? Se va a agravar, los efectos negativos van a ser considerables, etcétera, ¿no? Eso es el pronóstico. Las consecuencias futuras que pueden originarse si es que no se da la solución inmediata. Entonces, una vez planteado el diagnóstico, es posible que quien lo formule esté en la capacidad de dar o elaborar un pronóstico, hacia el cual puede orientarse la situación descrita. Esto significa las implicaciones que trae consigo y que al darse afectan a la situación objeto de la investigación. La fase de pronóstico indica que es muy probable que suceda una situación agravante y permitirá orientar la investigación en la formulación de sus hipótesis, ya que éstas presentan situaciones sujetas a verificación. Del ejemplo anterior, el pronóstico sería que producto del descenso del volumen de ventas determinado por la fuerza de ventas y el precio puede llevar a la empresa a perder su participación en el mercado, lo cual va a afectar en sus utilidades y beneficios de operación. Eso viene a ser el pronóstico. O sea, ¿qué pasaría si sigue presentándose esa situación? ¿Qué pasaría si no hay una motivación adecuada? ¿Qué pasaría si no hay una eficiencia? ¿Qué pasaría si no hay un liderazgo en la organización, ¿no? ¿Qué sucedería en la organización? Eso constituye pronóstico. Y luego elaboramos el control de pronóstico. Esto ya es la situación positiva, es decir, la solución al problema. En esta parte, el investigador, un tanto que se adelanta la investigación planteando algunas alternativas de solución, que al final deberán coincidir con el trabajo de investigación, por lo que se va a llevar un proceso riguroso, científico, de investigación y análisis para poder llegar a una conclusión relacionada con las posibles soluciones al problema. Entonces, como respuesta al pronóstico se debe determinar un control al pronóstico, el cual involucra variables que también estarán incluidas en la hipótesis. Este control define algunos elementos importantes para la investigación y determina lo que se propondrá en la investigación para solucionar el problema descrito, es decir, va a coincidir con las recomendaciones que uno va a plantear al final. Por ejemplo, del ejemplo anterior, el control de pronóstico de la situación creada por las ventas de la empresa y la pérdida de participación en el mercado va a determinar la necesidad de definir nuevos canales de distribución, incremento o capacitación de la fuerza de ventas, una nueva estrategia de mercado, etcétera, ¿verdad? Esas son las posibles soluciones que uno podría dar. ¿Ya? Mejor, reformular el precio competitivo, estudiar a los competidores, etcétera. ¿Qué es lo que se va a hacer para solucionar el problema? Entonces, el control será confirmado en el desarrollo de la investigación y por la comprobación de la hipótesis cuyas variables están contenidas en la fase de diagnóstico, del pronóstico y del control del pronóstico. Ahora, finalmente, para tener estos tres elementos claves, ¿de acuerdo? La observación, diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico es un esquema de trabajo sobre el cual puede ubicarse mentalmente quien formule el problema. Es decir, no debe escribirse en el planteamiento como un título, sino esto va implícito en su redacción. Por eso, en el modelo ustedes no van a encontrar como título diagnóstico, pronóstico, control de pronóstico.
pero dentro de ese escrito está implícito estos 3 temas. Vamos a plantear la estructura del planteamiento del problema en la tesis. El primer párrafo debe ser una introducción acerca de la variable independiente. ¿De acuerdo? Son varios párrafos que forman parte del planteamiento. Antes de entrar al diagnóstico, pronóstico, hay unos párrafos que hay que considerar en planteamiento. Y ese primer párrafo debe ser una breve introducción acerca de la variable independiente. El siguiente párrafo debe ser una cita de la variable 1. ¿De acuerdo? Es decir, si mi variable es motivación, variable 1 es motivación o B1 es motivación, entonces haré una breve introducción acerca de la motivación. Luego, en el siguiente párrafo, citaré a un autor para definir acerca de lo que es la motivación. Por ejemplo, según Chavenato, la motivación constituye tal cosa, ¿no? Estamos citando a un autor. El siguiente párrafo es la introducción, pero ya de la variable dependiente, o sea, B2. ¿Ya? Por ejemplo, es desempeño laboral. ¿Qué es el desempeño laboral? Como una introducción. Y luego una cita. Según tal autor, el desempeño laboral constituye tal cosa, ¿no? El siguiente párrafo es referente a la empresa u organización objeto de estudio, describiendo sus características, algunos aspectos generales. Y luego recién viene ya el diagnóstico, el pronóstico, finalmente cerramos con el control del pronóstico. Y como les había mencionado, todos estos esquemas de estructura constituyen entre 2 a 3 hojas, no más. Finalmente está el espacio, tiempo y universo que hay que considerar. El espacio se refiere al área geográfica o espacial en la cual se va a realizar la investigación. Constituye el país, región, ciudad, sector empresarial, conjunto de empresas u organizaciones. El tiempo hace referencia al periodo de tiempo sobre los cuales se realiza el conocimiento científico. La delimitación del periodo para el cual se analiza un fenómeno es importante. Se presentan algunos ejemplos en los cuales se considera esta limitación. Por ejemplo, la incidencia del proceso inflacionario en la economía peruana entre los años 1970 y 1980, o la motivación y su influencia en el desempeño laboral Lima, 2020, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que hacer mención al tiempo. Y la ciencia, dijimos, está basada en objetos reales, por lo tanto hay que definir también el universo, o sea, la población sobre el cual va a incidir la investigación. Y esto se refleja también en el título, ¿no? Está relacionado con los trabajadores o está relacionado con los clientes, ¿no? Por lo tanto, el universo es importante definir por sus características el volumen de población, si son empresas, si es un sector o subsector, en el que se va a aplicar algunas técnicas en la recolección de la información, encuestas, entrevistas, y sobre la cual se va a realizar la investigación con el propósito de identificar hechos o fenómenos que caracterizan este ámbito geográfico de tipo organizacional, sectorial del país o grupo, etcétera, ¿no? Constituye el universo de la investigación. Muy bien, eso es básicamente todo respecto a la lección número 3.